Bueno, tengan ustedes el mejor momento cuando estén observando este video. Vamos a seguir trabajando con las tablas de verdad. Veamos. Para una proposición P, vamos a tener dos valores, que sea verdadera y que sea falsa. Muy bien. Y vamos a tener una proposición Q, que también puede ser verdadera y también puede ser falsa. Muy bien. La tabla de verdad es un diagrama, es una forma de colocar valores para poder determinar los caminos que lleva la unión de dos proposiciones. Muy bien. Recordemos que tenemos, para enlazar dos proposiciones, tenemos los términos y, tenemos el término o, tenemos el término sí, entonces, tenemos el término sí, solo sí. Bueno, ahorita vamos a construir la tabla de verdad. Muy bien. Para esto, nosotros vamos a colocar, primero, vamos a colocar el término P. Vamos a colocar el término Q. Si fuera necesario, se coloca también la columna de negación. Digo si fuera necesario porque no siempre vamos a trabajar con la columna de negación. Entonces vamos a tomar estas dos columnas y aquí vamos a colocar no P. Puede ser un guión, puede ser un símbolo en esta forma. ¿Ya? Puede ser un símbolo en esa forma también. ¿Ya? Vamos a poner también la negación de Q. Muy bien. Vamos a trabajar primero con esto. Veamos. Para construir la tabla cuando solo hay dos valores, simplemente vamos a combinar. Vamos a combinar. Solo disculpen, vamos a componer esto. Ahí está. Simplemente vamos a combinar qué es lo que puede suceder. Aquí tenemos una proposición, un mensaje cualquiera, una frase cualquiera, pero lo vamos a trabajar en forma general. Entonces, yo sé que puedo tener esta proposición como verdadera y puedo tener esta proposición como verdadera. Muy bien. Muy bien. La negación de P entonces es lo contrario que está en esta línea. En cada una de ellas vamos a tener una línea. Entonces, la negación de P es lo falso. Y la negación de Q va a ser también lo falso. Porque aquí tenemos verdadero, entonces este sería falsa. Muy bien. Ahora vamos a tener la segunda línea que vamos a trabajar. Puedo obtener mi proposición P como verdadera, pero mi proposición Q la puedo tener como falsa. Muy bien. La tabla se refiere
a lo mismo que estamos trabajando. Entonces, la negación de P es lo contrario de lo que ya había escrito. Como ya escribí verdadero, entonces ahora va a ser falso. Muy bien. Y la negación de Q en esta línea, noten esta línea, si Q aquí es falso, entonces esta debe de ser verdadera. Muy bien. Ahí tenemos dos líneas ya de nuestra tabla de verdad. Vamos a escribir la tercera línea. Ahora, la siguiente que nos toca, ya contemplé los dos parámetros que puede tener Q. Entonces aquí Q va a ser positivo, pero aquí ya debo de comenzar a trabajar lo contrario de P. O sea, si P fuera falso, entonces esto va a ser falso. ¿Verdadero? La negación de P va a ser verdadero y la negación de Q va a ser falso. Muy bien. Por último, esta otra vez va a ser falsa. Va a ser falso. Esto va a ser verdadero. Y la negación de Q, como aquí es falsa, entonces aquí debe ser verdadero. Muy bien. Ya tenemos construida nuestra tabla de verdad con las proposiciones planteadas. Ahora, es importante ir ya colocando lo que necesitamos ir sabiendo. Recordemos que habíamos hablado de conjunción. Su símbolo es una V invertida. Este es el símbolo. Muy bien. Y esto significa, en las definiciones que vimos, que es verdadero y las dos proposiciones son verdaderas. Muy bien. Eso es lo único que nos dice. Lo que quiere decir que lo que no cumpla esto que escribimos, si no cumple que sean verdaderas las dos, entonces la unión de esas dos proposiciones es falso. Muy bien. Su tabla de verdad es así. P y Q. Vamos a copiar su símbolo. P y Q. Yo sé que es verdadera si las dos son verdaderas. Ah, muy importante. Ahora, ¿qué es lo que debo de trabajar? Primero, voy del lado izquierdo al lado derecho. O sea, del lado izquierdo al lado derecho. Muy bien. Primero tomo P y después tomo Q. Y para que esto sea verdadero, dice que las dos deben ser verdaderas. O sea, vamos a trabajar línea por línea. Vamos a seleccionar la línea. En esta línea vemos que P y Q es verdadero, entonces en esta línea va a ser verdadero. Vamos a copiar un símbolo de verdadero aquí y aquí lo voy a colocar. Y ya tengo mi primera línea como verdadero. Debo de seguir con la misma condición que marca este mismo procedimiento. Y aquí esto me dice que, observando la siguiente línea, la primera es verdadera, pero la segunda es falsa. Y para que esto sea verdadero, debe de cumplirse que las dos sean verdaderas. Entonces, aquí mi resultado es falso.
Veamos con el otro qué es lo que sucede. Falso, ahí simplemente ya puedo omitir mi regla porque las dos deben ser verdaderas. Entonces tengo falso y verdadero, entonces esto es falso. Y la última también es falsa. ¿Por qué razón? Porque las dos son falsas. Muy bien. Vuelvo a repetir, estas dos columnas no las estamos trabajando todavía. Aquí simplemente estoy llenando la conjunción como, como la operación básica, porque recordemos que van a haber 4 operaciones básicas: conjunción, disyunción, implica y doble implica. Ahorita estamos repasando poco a poco cuáles son las que tenemos. Y aquí tenemos la conjunción, entonces voy a escribir arriba para que podamos visualizar. Y vamos a borrar ya lo que teníamos de conjunción. Ahora vamos a trabajar la disyunción. Falso si las dos son falsas. Muy bien. Falso si las dos son falsas. Correcto. Aquí me hace falta colocar el símbolo. Su símbolo es una V. Muy bien. Este es el símbolo que vamos a utilizar. Muy bien. Entonces la disyunción va a ser esta. Muy bien. Ahí tenemos nuestro símbolo que va a unir las dos proposiciones, solo que ahora es disyunción. Muy bien. Recordemos que vamos línea por línea. Empezamos de derecha a izquierda y solamente estamos trabajando estas dos. Muy bien. Como es de derecha a izquierda, nos dice que falso si las dos son falsas. Las primeras dos verdaderas tendría que ser entonces verdadero. ¿Por qué razón? Primero, no hay ninguna falsa. Y aquí tenemos verdadero. Muy bien. Veamos la segunda línea. ¿Verdadero o falso? No, las dos deben ser falsas para llenar la columna de disyunción. La tercera, las dos deben ser falsas, entonces también esta es verdadera. Y la última, que es falso, falso, esta sí es falsa, es lo que nos dice la regla. Entonces, el resultado de esta línea es falso. Entonces, copio un falso y lo coloco en esta forma. Muy bien. Entonces, esta columna es la disyunción. Muy bien. Implica. Muy bien.
Vamos a colocar primero su símbolo. Ahí estamos. Su símbolo es una flechita en esta forma. Muy bien. Y esto es falso. Si la primera es verdadera, la segunda es falsa. Muy bien. Entonces hacemos su tabla de verdad. Y ahí la tenemos. Muy bien, ¿cómo se construye su tabla de verdad entonces? Sus valores de verdad. La primera es verdadera y la segunda falsa para que sea falsa. Muy bien. La primera es verdadera y la segunda es verdadera, entonces en esta línea es verdadero. Muy bien. En la segunda línea es donde sí está el cambio, verdadero y falso. Y sí cumple mi sentencia para que sea falsa. Entonces, esto va a ser falso. Muy bien. La primera debe de ser verdadera y la segunda falsa en la implica para que sea falso. La primera es falsa, no, ya no cumple, porque la primera debe de ser verdadera. Y ya después observamos la segunda, viendo si es falso, entonces se cumple la condición para que sea falsa. Entonces, la primera es verdadera, es falso, con verdadero. Aquí la línea es verdadera. Y veamos el último de una vez. La línea aquí debe de ser verdadera la primera y la segunda es falsa para que sea falso. Pero como la primera no es verdadera, de una vez podemos ya con esto deducir que es verdadera la solución aquí. Entonces, simplemente estas dos son verdaderas. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Simplemente le colocamos aquí el nombre implica. Y tenemos construida nuestra tabla de verdad. Muy bien. Por último, nos falta la doble implica. Muy bien. Su símbolo, aprovechando un poco lo que ya tenemos aquí, este es su símbolo. Una flechita en doble vía. Muy bien. Y esto, según la teoría, nos dice que es verdadero. Si las dos son verdaderas o las dos son falsas. Muy bien.
Entonces vamos a construir nuestra siguiente columna de la tabla de verdad. Tenemos aquí. Y ahí lo tenemos. Recordemos que estamos trabajando solamente con las primeras dos columnas porque estas simplemente es si requiriéramos el negativo, pero no estamos ahorita utilizando el negativo, la negación, perdón. Muy bien. La doble implica que es esta columna que tenemos aquí. Nos dice que es verdadero si las dos son verdaderas o las dos son falsas. Muy bien. La primera columna cumple, sí cumple. Verdadero y verdadero. Las dos deben ser verdaderas o falsas. Muy bien. Entonces aquí tengo que esta columna es verdadera. Sigamos el mouse, por favor. Esta columna, verdadera y falsa. No, deben ser verdaderas o falsas las dos. Entonces esta columna va a ser falso. Esta columna va a ser falso también. Y la última columna sí va a ser verdadero. Muy bien. Esas son las 4 operaciones que nos interesa saber y aquí es donde ya tenemos explicado la tabla de verdad para estas situaciones. Bueno, es importante que por favor nos memoricemos esto precisamente porque nos va a ayudar a construir fácilmente nuestra tabla de verdad. Muy bien. Solo para terminar con esta teoría, antes de ya hacer un video con ejercicios de lo que ustedes deben de realizar, vamos a escribir los términos que nos interesan al final de la solución de una tabla. Para toda la operación con tablas de verdad vamos a tener que hacer una tabla de estas. Si es necesario, vamos a escribir toda la columna. Si no es necesario esa columna en lo que estamos operando, simplemente no la operamos, ¿verdad? Entonces vamos a colocar el nombre a esta columna. Y eso es lo que nos interesa por el momento. Vuelvo a repetir. Estas son la construcción de la tabla con lo que nos están hablando. Pero recordemos que van a haber operaciones donde tengamos que recurrir a alguno de estos valores precisamente de tabla. Por eso es de que es importante que se los memoricen. Realmente lo que deben de ustedes dominar es toda esta tabla. ¿Cómo se construye P y Q? ¿Cómo se construye la negación de una tabla, de una proposición? ¿Cómo se operan dos proposiciones también? Muy bien. Recordemos que cuando hablamos de operación de dos proposiciones, podemos estar hablando de la operación de dos o más proposiciones. Para que se cumpla una cosa, se debe cumplir otra anteriormente, regularmente en cosas cotidianas. Por eso es importante que podamos nosotros visualizar cómo se construye en la tabla. Muy bien. Entonces, términos que me interesan, vamos a borrar ya la tablita, ya no nos interesa.
Y necesito que ustedes observen y memoricen también estas definiciones, por favor. Tautología. ¿Qué es la tautología? Cuando, al resolver la tabla de verdad, todos los términos son verdaderos. O sea, que cualquier camino que tomen estas dos proposiciones al operarse va a ser verdadero. Muy bien. Tenemos también contingencia. Y esta sucede cuando hay valores verdaderos y valores falsos. Terminar de resolver la tabla de verdad. Muy bien. De todo lo que vimos ahorita, digamos, la implica, la conjunción, la disyunción y todo esto, estamos resolviendo ya la tabla. De hecho, si se dan cuenta, en todos ellos son contingencia. ¿Por qué razón los valores no se repiten o sea, los valores se van alternando precisamente? A veces es verdadero, a veces falso. Pero ya cuando estemos haciendo los ejercicios vamos a observar cuando si hay una contingencia, hay una tautología y este último término que es la contradicción. Muy bien. Veamos qué nos hace falta. Para la tautología todos deben de ser verdaderos. Para la contingencia hay valores alternados, entonces la contradicción debe de ser cuando todos los valores son falsos. Me falta una tilde aquí en este valor. Muy bien. Bueno. Esta es la teoría básica para trabajar tablas de verdad. Entonces ya en un próximo video ya les voy a hacer 3 ejemplos. De ahí ya les dejo la tarea de lo que ustedes deben de realizar. Muy bien. Hasta aquí este video. Espero que todos estén muy bien de salud. Creamos bastante en que esto se va a solucionar dentro de poco porque dense cuenta que ya nos estamos viendo bastante afectados y lamentablemente esta situación hay que vivirla, hay que vivirla. Les deseo todo lo mejor y espero que gocen de salud y disfruten estar en familia también. Y ante todo que nosotros veamos también que tenemos una segunda oportunidad de portarnos bien también, de respetar a la naturaleza también. Así pues, esperemos que todos permanezcamos bien y les deseo mucha salud a sus familiares y un gran saludo para todos ustedes. Y nos vemos hasta el próximo video.